Tema de mediodía, hermano Luis. Nos da a entender de que Reconciliando el mundo con Dios. Tema de mediodía, hermano Luis. ante los ojos de Dios. Así es. Cristo ya está en la tierra. El espíritu del anticristo ya está en la tierra. Por eso el espíritu del anticristo ahorita está haciendo desastres en el mundo. ¿Verdad? Está provocando el caos para que surja en algún momento en cualquier parte del mundo, en específico creo que va a ser de Europa, donde surja el anticristo, que es el que va a traer un tratado de paz y seguridad por 7 años. Pero primero tiene que manifestarse ese personaje, antes de que él diga, voy a traer un tratado, no, primero tienen que aceptarlo los judíos como su Mesías. Cuando en Israel se hable, ya viene el Mesías. Han dicho 2 o 3 ocasiones, pero no es el correcto. No es el verdadero. Cuando en Israel se hable, ya llegó el Mesías, primero lo tienen que aceptar, ser engañados por el Mesías, el falso Mesías, y luego ya una vez aceptado, el Mesías va a proponer un tratado de paz y seguridad. Y va a traer paz a todo el mundo, según él, según la profecía. ¿Sí? Entonces todo eso tenemos que estar al pendiente de lo que sucede. Por eso es mi vamos a llamarle necedad, así le llaman 2 o 3 hermanos. Hermanos, que usted es muy necio en esto. No, es que yo insisto en que por qué no debemos de estudiar esto si está en la Biblia y lo tenemos en nuestro fundamento doctrinal. ¿Por qué no tenemos que estudiarlo? Es el punto número 20. Exacto, y aparte está sucediendo. Por eso dice este texto que les leí la semana pasada, hermanos, ustedes no están en tinieblas para que estos acontecimientos o este día los agarren de sorpresa. Ustedes no están en tinieblas. Ustedes tienen conocimiento, tienen sabiduría de la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Y Dios quiere que estemos al pendiente. Recuerden siempre, 2 de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar, ¿cómo? Atentos. Atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuál es el lugar oscuro? El mundo. Ese es el lugar oscuro. A ese mundo tenemos que Que reconciliar. alumbra como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. ¿Qué quiere decir el día esclarezca? La noche es oscura. El día, ¿cómo es? Luz. Y recuerden, dice la Escritura, porque la luz vino al mundo, que es Jesucristo. Pero los impíos prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, hasta que el día esclarezca es hasta que venga Cristo, que Él es la luz que va a traer. La noche va pasando, ya viene la luz, que es Cristo Jesús. Amén. No sé si alguien tenga más preguntas. Bueno, si no es así, pues pasa a ustedes, mis hermanos. A vos, paz. Sí, hermana, diga. Paz. Lo que viene nuestro hermano pastor, vamos a entonar el himno 83. Vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios de este servicio del mediodía. Gracias. Y después de este canto, le pido a mi hermano pastor si me lleva oración, poner a nuestro hermano Luis en manos de Dios para la predicación después de este canto. ¿Cómo no, hermano? Bellas palabras de vida. ¿Cómo no? El himno 83, hermanos. 83. Bellas palabras de vida, ponga gozo te salva, y al reino te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras
Vamos a orar, hermanos. Excelentísimo Señor del cielo y de la tierra, Padre celestial. En este mediodía, Señor, acudimos ante ti, Padre mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para pedirte, mi Señor, que bendigas a nuestro hermano Luis, que será el expositor de este tema, Padre mío, que pongas tus palabras en sus labios, Padre Santo, para que podamos nosotros, Señor, edificarnos en esa palabra, Padre mío, que es tu palabra, mi Señor. Te ruego le bendigas a nuestro hermano, que pongas tus palabras en sus labios, Señor, y que podamos todos escuchar, Señor, Padre mío, este tema, Señor. Así pues, Padre Santo, te rogamos también que bendiga su ministerio, ya que este varón, Señor, es un varón temeroso de tu nombre, Señor, un varón que siempre busca tu santo y bendito rostro. Te ruego, Señor, por él y por todos nosotros, y todo ello, Señor, te lo pedimos humildemente, Padre mío, que nos des esas palabras de vida, Padre mío. Todo ello te lo pedimos y te lo agradecemos humildemente en ese bendito y sublime nombre que es el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria sea tu nombre. Bendito sea. Puestos de pies, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Luis, quien nos va a dar la palabra de Dios. Que pongamos atención, hermanos. Paz a vosotros, amados hermanos. Ocupen sus lugares, amados hermanos. Abran su mente y su corazón, amados hermanos, para oír la voz de Dios. Hemos, por medio de la escuela sabática y aparte en los departamentos de varones, estamos viendo por gracia solamente, hermanos. Y muchas denominaciones distorsionan esos textos de por gracia, y ya por eso dicen que ya no son 10 mandamientos, sino son 2. Pero es todo lo contrario, hermanos. En el efecto, somos salvos por gracia, pero no elimina los 10 mandamientos. Vamos a ver un tema muy importantísimo. Yo siempre he dicho y he escuchado también del pastor, todos los ministerios son muy importantes, hasta el de limpiar las sillas, de barrer, todo es importantísimo, hermanos. Pero hay un ministerio que nos dio el Señor. Pero la pregunta del millón, ¿la iglesia lo está ejerciendo? El título del tema se titula Reconciliando al mundo con Dios. Y nosotros, hermanos, ya estamos aquí porque fuimos llamados por Dios. Vamos a entrar como esos son textos, pero son como dice el hermano José, la introducción. Vamos a abrir su escritura, por favor, hermanos, en Efesios 1, capítulo 1, verso 4. ¿Todos anotados en el título del tema, hermanos? No. Reconciliando al mundo con Dios. ¿Qué cita es? Efesios capítulo 1, verso 4. Es como introducción, hermanos. Porque nosotros somos salvos por gracia. Pero no quiere decir que eliminan los mandamientos, como otras denominaciones lo toman y agarran como libertinaje. El que tenga esa cita, por favor, ¿lo puede leer? Amén. Adelante, hermana Silvia. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Amén. Ahí nos está hablando Pablo que fuimos escogidos desde qué, hermanos. Antes de la fundación del mundo. Pero para que fuéramos qué. Para que seamos santos y sin mancha delante de él. Dice la escritura que Dios va a venir por una iglesia
sin mancha. ¿Y cómo va a ser esa iglesia? Vestida de lino fino. Y resplandeciente y sin mancha, que esté bien Sin planchada. mancha, sin arrugas. Esa es el vestido de lino fino, significa las buenas obras, hermanos. La iglesia tiene que ser santa y sin arruga, hermanos. No tiene que estar sucia. Pero lo leyó la hermana Silvia, fuimos escogidos desde antes de la fundación. Vamos a ver otro versículo, ahí mismo, pero ahora en el capítulo 2, versículo 14 y 16. Vayan poniendo atención, hermanitos y hermanitas. Efesios 2, 14 al 16. Por favor, hermana Julieta, fuerte y claro. 2:14 al 16, ¿verdad? Ajá. Dice, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aburriendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos de un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Amén. Ahí nos habla de que tenemos que reconciliar, hermanos. Él eliminó, ahí muchas denominaciones interpretan esos textos, que abolió los mandamientos y no dice así la Biblia, hermanos. ¿Qué es lo que abolió en verdad, hermanos? La ley mosaica. El acta que nos El era acta de los contraria, decretos. de los estatutos y decretos. Pero Que nos él era hizo de los dos un solo pueblo. Y nosotros tenemos que salir al mundo a reconciliar, hermanos. Porque lo leímos en una escuela sabática que decía que Dios puso en sus corazones, ¿qué, hermanos? Eternidad. Para nosotros, porque... Pero la caída del hombre lo estamos viendo en los varones. ¿Qué nos hizo perder eso, hermanos? La caída de los hombres. A ver, varones, ponen la caída atención. del hombre. ¿Qué es lo que nos hizo perder cuando la caída del hombre? La El pecado. La capacidad de reconciliar, de de buscar a reconciliar, Dios. de buscar a Dios. Pero La capacidad de buscar el a Señor tuvo misericordia y nos eligió. Y lo dijo el pastor, Dios. Nos buscó. y nos escogió. Ya estamos aquí, hermanos. ¿Sí? ¿Quiere hablar algo, hermano? Pero es un regalo de Dios precioso, hermanos, que tenemos que valorarlo día con día, como lo dijo el pastor en su testimonio. Cómo era él y cómo el Señor lo convirtió. Y desde ahí, Él le sirve todos los días. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro hermano Pablo en Romanos capítulo 3, versículo primero, el versículo 23, 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Si lo quiere leer el invitado, adelante. ¿Cómo? 3:6. No, 3:23. A ver si alguien más se pasa. 3:23, sí. Primero el 23. Ahí nos dice claramente cómo estábamos, hermanos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Ahí no lo pierda, hermano, no lo pierda. Todos pecamos, dice Pablo. ¿Y qué estamos? ¿Cómo éramos antes? Destituidos de la gloria de Dios. Prácticamente, como le dije, los varones éramos desgraciados, hermanos. Pero Dios tuvo misericordia y
fuimos otra vez agraciados con el Señor. Lea el versículo 25, hermano. 24, perdón. 24, y de ahí mismo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuándo fue eso, hermanos? Cuando nos bautizamos. Si nos costó algo, Todo gratuito. lo leyó el hermano, gratuitamente. Hasta mi pasaje pagué. Y dice la escritura, es correcto, hermano. Sí, ¿eh? No, tenemos que valorar, hermanos. Esa, dice Pablo también, no desatendamos, se puede sentar, hermanito, muchas gracias. No desatendamos esa salvación tan grande que fue gratuita, hermanos. Amén. ¿Qué es lo que costó, hermanos? La preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy caro, muy caro. Dice el Señor que es regalo, un don de Dios, una dádiva. Por eso, hermanos, ¿por qué no agradecerle tanto al Señor? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos justificó. ¿Por qué no salir al mundo a reconciliar a los demás? Porque tenemos ese ministerio, ¿lo saben? Sí. Vamos a entrar en el texto, eso fue la introducción. Ah, no, falta otro. Vamos a ver en Romanos 9, 16. ¿26 o 16? No, 16. 9, 16. Amén. Adelante, hermana Silvia. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. ¿Escuchan eso, hermanos? No es el que quiera, es el que Dios tenga misericordia. Nosotros estamos aquí es porque Dios ya tuvo misericordia de nosotros. Entonces, porque a veces nos queremos alejar, no hacemos caso a la voz del enemigo. Si el Señor ya nos escogió, ya estamos aquí, hermanos. Tenemos esa... ¿Sí, hermano Tino? Sí, es la voluntad de Dios. Es como los hermanos que estaban muy entusiasmados para recibir la plática del prebautismal. Pero Dios sabe por qué. Quizá y todavía no sea su momento. Quizá y tenga otros problemas que resolver. O Dios sabe, ¿no? Dios lo sabe. Pero es cuando Dios quiere. Es cuando Dios dice. Es Llega correcto, su hermano. momento. A veces es por emoción, hermano. Amén. Pero a la mera hora ven que pues no. Ya ve que pues nada más vinieron una vez. Pero ya Dios, si Dios que ya tuvo misericordia de ellos, van a venir. Y como dice, el tiempo de Dios es perfecto. Sea voluntad de Dios. Veamos por favor, ya para entrar lo que es en el tema, en Romanos 5, capítulo 5, verso 11. Romanos 5, 11. Adelante, hermano. Adelante, hermano. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios porque el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. ¿Por qué fuimos reconciliados, hermanos? Y me acuerdo de unas palabras de Pedro que le dijo, por gracia lo recibí. ¿Por gracia qué, hermanos? Hay que dar. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Por gracia recibimos esa salvación gratuita. Tenemos que ir al mundo a reconciliar a los que están perdidos. Hay tanta necesidad, hermanos. Ahí, a ese cita bíblica, hermano, está tan claro para las denominaciones que cobran por una oración. Sí. Por ejemplo, en la católica, por ejemplo, en la iglesia deja de sufrir, tiene otro nombre, para de sufrir, la iglesia universal. Yo una vez pasé en su iglesia, hermano, y
Me cobraron 70 pesos por una oración, porque no tenía trabajo y me dijeron si yo quería que oraran por mí, le digo sí, y me dijeron son 70 pesos, ya pagué los 70 pesos para que me oraran por mí, por un trabajo. Sí, yo he escuchado también ahí en el tianguis, hay una persona que va en el Padre de Sufrir y sí le cobran por todo, Sí, hermano, sí. por una oración. Pero aquí la palabra de Dios está muy claro. Y hacen que venden Gracias, sus por propias gracia que da. Es por gracia, hermano, todo es por gracia. porque ahí tienen la Ya cuando empiezan a hablar de dinero, ya no es de Dios, hermanos. Por último, para entrar en el tema, veamos por favor en Hechos capítulo 2, versículo 38. Eso es la introducción, hermanitos. Ya vamos viendo, ya vamos agarrando el saborcito al tema. Hechos 2. Ve 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahí son dos palabras muy diferentes, hermanos. Y nosotros ya hicimos lo primero. O supuestamente ya tuvimos que haber hecho las dos. La primera, ya nos arrepentimos. Y la otra que mencionó, ¿cuál es, hermanos? El recibir el don del Espíritu Santo. No, pero dice, primero arrepiéntanse. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Eso nosotros ya lo hicimos, hermano. Excepto ¿cómo se llama el don? Iván, él todavía no baja las aguas. Pero cuando Dios le ponga eso en su corazón, va a ser nueva criatura. Pero convertidos y arrepentidos y convertidos es lo mismo, hermanos. No. Es muy diferente. Hay muchos arrepentidos, pero quizás no nos hemos convertido genuinamente. Por el miedo. Por ese miedo. No nos dejamos, no nos entregamos al Señor, hermanos. Ahora sí vamos a ver ese ministerio tan importante que nos encomienda el Señor, que quizás la iglesia no lo está haciendo, hermanos. Ubíquense, por favor, en 2 de Corintios. Capítulo 5, vamos a ver versículo por versículo. Versículo por versículo. Vamos a empezar desde el 19. Ahí nos dice bastante, hermanos. Capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a empezar desde el 19. 5:19. El que lo tenga le puede leer. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Amén. ¿Qué palabra fue esa, hermanos? Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Ahí dice que Dios estaba con Cristo. Más claro, en el agua, hermanos. Nueva criatura eres. Ahí nos dice también En el 17. el que es convertido, nueva criatura es. En el 17. Vamos a ver el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en
reconciliados con Dios. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Llevar al mundo las buenas nuevas. Y a los predicadores es como si Dios rogase a través de ustedes, ¿verdad, pastor? Así es. Reconcíliense con Dios. Y a nosotros también, porque no es el ministerio solamente del pastor, sino de toda la iglesia, ¿verdad, pastor? Así es, así es. Pero, ¿qué es lo que hace un embajador, hermanos? Llevar las buenas nuevas. ¿En qué consiste por qué dice ahí, somos embajadores? Embajadores del gran rey. ¿Cómo le entienden ahí? Seguidores en Cristo. Somos allegados. No, miren, un embajador lo que hace es, por ejemplo, tenemos en México embajadores en varias partes del mundo, en varios países. Lo que hace un embajador es ir a representar al país del que pertenece. Nosotros, dice la Escritura, que nuestra ciudadanía no está en el mundo, sino en Cristo. Entonces, un embajador es el que habla y representa el reino de Dios. Entonces tenemos que salir al mundo hasta reconciliar al mundo con Dios, hablando precisamente del reino de Dios. Somos embajadores, tenemos que hablar del reino de Dios. Ya no pertenecemos, nuestra ciudadanía ya no es mexicana ni del mundo, es de Dios, porque nuestra ciudadanía está en Cristo y en Israel. Embajadores del gran rey. Así Por es. eso dice que somos embajadores, porque nosotros representamos a Cristo, a Dios. Tenemos que dar un buen testimonio. ¿Qué es lo que, por eso les preguntaba, qué es lo que hacen unos embajadores? Representan a nuestro país, ellos velan por lo que nos conviene. Así nosotros mismos tenemos que cuidar el evangelio, dar ese buen testimonio, porque representamos a Cristo, hermanos. Así es. Veamos por favor en Juan 17. Oh, 17. Juan 17. Amén. Adelante, pastor, ¿qué tiene? Dice 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Amén. Nosotros representamos esa palabra, esa verdad, hermanos. Porque si yo me digo que soy cristiano, pero me ven que no represento eso, dice Pablo, ¿verdad, pastor? Que no quedamos bien nosotros, sino hacemos que blasfemen el nombre del Señor. Así es. Por eso tenemos que cuidar esa palabra, esa verdad. Ahora leamos, por favor, en Salmos capítulo 33, verso 4. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. 4:4. Ajá, no, sí, 4, nada más. Amén. Recta es la palabra, hermanos. Y así nosotros tenemos que dar un buen testimonio, hermanos. Para que así glorifiquen el nombre del Señor. Que digan, ¿te acuerdas cómo era ese hombre o esa mujer? Ahora mira cómo el Señor la convirtió. Está caminando mejor, habla mejor. Hasta es un gusto cuando hablan con otros, ¿verdad, pastor? Porque se acercan a nosotros. Así es. Nuestra manera de hablar, cómo nos expresamos, ya no es como antes. 33. Bueno, Salmo 33. Salmos capítulo 33, verso 4. ¿Ya lo anotó, hermano Tino? Perdón. Salmos 33, 4. Sí, hermano, gracias. Bueno, ahora vamos a ver Mateo capítulo 5. Es un texto muy conocidísimo. 14 y 16 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Pero que muchos pasan por largo algo ahí importante.
Mateo 5, 14 al 16. Dice así: Adelante, hermano Tino. vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Esa es la iglesia, hermanos. Somos la luz del mundo. Amén. Pero en esta iglesia yo siento muy particular que ya estamos bien alumbrados, ¿verdad, pastor? Así es. Pero ¿por qué no alumbramos al mundo? No estamos cumpliendo el ministerio de reconciliación. Por eso dice claramente que una luz en el cerro no se puede tapar. Así un cristiano en todos lados se tiene que ver. Tenemos que representar al mundo, hermanos. Veamos, por favor, en Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por el mundo y predicad el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En aquel entonces era nada más Samaria y... ¿Cuál era otro? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero en estos momentos hay muchísimos, pero la iglesia no lo está haciendo, hermanos. No estamos alumbrando, no hacemos ese ministerio de reconciliación. Tenemos que reconciliar al mundo, hermanos. Llevar esas nuevas de salvación. Amén. Por último, vamos, hermanos, Efesios 6, 20. Efesios 6, 20. 6, 20. Dice así: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Lo repito. A ver, más fuerte, hermano, por Sí, favor. por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. ¿Cómo debo hablar? Amén. Amén, hermano. Ahí está nuevamente Pablo dice que él es embajador en cadenas. ¿Y qué es de nuevo, hermano? Que con ganas, ¿verdad, pastor? Están hablando por esas ganas. Intensamente, por ese ímpetu que ya por ahí. Hablar la palabra de Dios. Por último, hermanos, Hechos 1, 8. Hechos 1, 8. Hechos 1, 8. ¿Lo tiene, hermano? Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaria, y hasta los últimos montes de la tierra. Y nosotros, hermanos, ya recibimos ese don, no el poder, pero recibimos el Espíritu Santo, el bautismo, hermanos, hermanos. Tenemos que ser testimonio para el mundo y esparcir su palabra, hermanos. Paz a vosotros. Vamos a pedir a nuestros hermanos. Ya se vino la agüita.